Vamos a traer de vuelta a Iván. ¿Sí? Iván nos va a contar ahora de algo acerca de lo que mucha gente le tiene miedo. Los Arcomutex. ¿Sí? Dentro de la comunidad de RAS, como cuando alguien está empezando, vienen y le preguntan como de, oye, ¿cómo puedo manejar hilos? ¿No? Y no, sí, Arcomutex, ¿no? Y luego se comienzan a espantar. Entonces, A sí, ver, es curioso porque cuando yo empecé con Rust, lo primero que yo hacía era ampersand mood. Cualquier problema que tú tengas, la primera solución es ampersand mood de la variable que sea. Y cuando entras en concurrente y hilos, la solución a todo es arcomutex, 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 arcomutex. Entonces hay que... Sí que da un poquito de miedo, pero hay que conocer estas herramientas cuando se hace multihilo, desde luego. Pues, exactamente. ¿sabes? Sí, pues empiezo a contaros Listo. cosas. Te doy ¿Ok? espacio, te comparto, te doy tu pantalla Sí, y todo tuyo. bien. Pues lo que os quiero enseñar un poquito es la solución que yo he tenido al problema de un programa que tiene varias entradas concurrentes. Esto es la interfaz web del cacharro empotrado que enseñé antes, ¿ok? Y quiero que os fijéis en que los campos de estas celdas de las tablas se iluminan en azul cuando llega un nuevo dato. Y si os fijáis en el ritmo que llevan los datos de los medidores de vatios de potencia es distinto que el ritmo que llevan los termómetros. Esto es porque van en bucles totalmente separados. Mi programa tiene varias entradas, los medidores de potencia vienen o bien por TCP o bien por UDP, que al final es red Wi-Fi, el temporizado no tengo ningún control de cuando llegan los paquetes de la red. Las temperaturas sí que tengo un control, pues un bucle que yo especifico cada cuántos milisegundos lo quiero, pero tampoco tengo control sobre cuándo un usuario va a venir a cambiarme un control manual o cuándo un usuario me va a venir a pulsar un botón, o puedo tener retardos en la red. Cuando yo pido un dato, puedo tardar 100 milisegundos, 250 milisegundos, etcétera. Después, a la hora de hacer salidas, el actualizar esta pantalla, la OLED, puede tardar 100, 200 milisegundos también. El actualizar los displays también puede tardar 50 milisegundos. Entonces, hay cosas que pueden bloquear cosas y todo viene distinto. De hecho, cuando yo empecé un poco a diseñar este programa, me di cuenta de que yo tenía pues como 10 módulos distintos, 12 módulos distintos, y el flujo de datos entre los módulos es un absoluto infierno. Esto es un caos. Y yo no veía manera fácil de esto hacerlo de una manera lineal. No hay un flujo de arriba abajo, no puedo arrastrar un dato fácil. Y al final, pues la solución que yo apliqué a este problema es cada uno de estos módulos se ejecuta individualmente en un hilo y cada uno de estos módulos tiene un estado y cada uno de estos módulos emite cambios de estado. Esta es la solución que yo encontré a este problema. Os voy a enseñar un poquito cómo estoy usando hilos de ejecución, que es la manera, digamos, clásica de hacer ejecución concurrente en un mismo programa. En Rust sí que existen otras soluciones, que es el async. Hay mucha gente que usa Tokio, es un framework de asíncrono. En mi caso de uso personal particular, no me vale Tokio porque Tokio es muy pesado para una cosa que va empotrada. Un cacharro con 4 megabytes de almacenamiento no le voy a meter Tokio. Para empotrado sí que está luego Embassy, que es un framework específicamente para empotrado y específicamente que soporta asíncrono, pero tuve alguna dificultad para echarlo a andar. Entonces, son opciones que tenéis que tener en cuenta, Tokio y Embassy. Pero yo os voy a contar hilos, que es, digamos, la solución que viene en la Biblia de Rust. Viene un capítulo entero dedicado a hilos. Y quiero ser un poquito rápido con esto y os voy a enseñar nada más una interacción que tiene este firmware, que es la interacción entre el medidor de temperatura, el DS18E20, que es el termómetro este que hay aquí, abajo, y el ventilador de refrigeración. O sea, la interacción es muy sencilla. Si la temperatura pasa de un determinado umbral, de 40 grados creo que está puesto por defecto, enciendes el ventilador. Si baja de 40 grados, apagas el ventilador. Es muy sencillo. Pero claro, tanto la una como la otra corren independientemente. Entonces, vamos a ver cómo he solucionado yo esto. Por un lado tengo el módulo de temperatura. El módulo de temperatura
yo al final lo que hago en mi main, de hecho os voy a enseñar el main para que veáis cómo estoy haciendo esto. En mi programa principal pues hago mucha inicialización y en un momento determinado hago un save horrible aquí, que no me gusta absolutamente de nada este código unsave, pero hay que hacerlo para tener referencias a los pines sin que se desmadren las copias. Y más o menos esto es una de las cosas que sí que estoy ejecutando código inseguro, y cuando uno ejecuta código inseguro yo tengo que estar muy seguro de que el código inseguro no se va a pelear entre sí. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es, me estoy creando una copia del pin 27 de mi placa de desarrollo, en otro sitio me estoy creando una copia del pin 25, en otro sitio me estoy creando una copia del 16. Si yo hiciera dos copias del mismo pin dentro de llamadas unsafe, tendría un problema. Entonces, yo tengo que ser muy consciente de las llamadas que estoy haciendo inseguras, dónde las estoy haciendo y por qué las estoy haciendo. No hagáis llamadas inseguras si realmente lo necesitáis. En este caso me simplifica mucho, me ayuda mucho a que cada uno de los módulos tenga control sobre unos pocos pines, sin necesidad de que la estructura, que es un singleton única que almacena todos los periféricos, no la puedo copiar por las referencias mutables, etc. Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí es estoy inicializando mi módulo de ventilador con el pin 27, que es el pin que le da potencia al ventilador. Y por algún otro lado estoy ejecutando el módulo de temperatura, al cual yo le paso el pin 2, que es el pin de entrada de los termómetros. ¿Okay? Entonces, esto, aunque se ejecuta linealmente, cuando yo ejecuto esta función, el start, dentro del módulo de ventilador va a lanzar un nuevo hilo, y cuando yo ejecuto esto, dentro del módulo de temperatura me va a lanzar un nuevo hilo. ¿Okay? Esto, dentro del módulo de temperatura, por ejemplo, inicio el módulo de temperatura, me hago una inicialización, hago una detección de cuántos termómetros tengo en el sistema, y si tengo algún termómetro, pues empiezo esto. Esto al final, la magia ocurre aquí. ¿Okay? Esto de aquí, esta línea, es la que está creándome un nuevo hilo. El hilo recibe, el creador del hilo, el spawn, recibe como único parámetro un cierre. El cierre es esta sintaxis de aquí, las barras y llave. Aquí dentro de las barras podrían ir argumentos a una función, pero como es un hilo no recibe argumentos. El / llave, para los que no tenéis Rust, no habéis usado mucho Rust y no os suena esta sintaxis, es una manera de hacer funciones lambda funciones sin nombre. Anónimas, lambda funciones anónimas, eso es lo que quería decir. Realmente es muy similar a hacer, o sea, conceptualmente, si yo tengo una función foo con argumentos, etcétera, esto es más o menos igual que decir que let foo es igual a un cierre de argumentos con llave y el código que corresponda. ¿Okay? Conceptualmente este es el concepto de un cierre. Realmente en Rust tiene un tratamiento un poco distinto por el tema de los ámbitos, el pedir prestadas variables, etcétera, pero para que me entendáis es más o menos esto, y cuando yo estoy creando un nuevo hilo, realmente le estaría pasando una referencia a la función. Esto es más o menos lo que hace o el concepto de estoy creando un hilo. Siempre que uno crea un hilo o un ejecutor asíncrono o un hilo asíncrono, tienes que hacer una nueva llamada a función, y todo lo que esté dentro de ese hilo tiene que estar dentro de esa función. Entonces, cuando uno hace hilos, tienes el problema de cómo le pasas cosas adentro del hilo y cómo sacas cosas fuera del hilo. Ese es el principal problema. Bueno, vamos a ver cómo he hecho este código. Yo me lanzo el hilo y dentro del hilo hago una serie de comprobaciones y hago un bucle. Dentro de este bucle me hago las medidas de temperatura, y si la medida de temperatura ha ido bien, entonces por cada uno de los sensores que me ha devuelto una temperatura, leo los datos del sensor, miro si es un sensor bla, 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 y dependiendo de esto, mando un mensaje al resto de hilos que me están escuchando, porque si os recordáis este diagrama horrible, por ejemplo, el módulo de temperatura en particular
escuchan los mensajes, el servidor de WebSockets, la página web, a la página web le llegan las mediciones de temperatura. Eso va por otro hilo que tiene el servidor web, que me manda esos datos. Me va al PWM para que corte la corriente si pasa de un umbral muy alto, y la temperatura me va también al estimador de carga por una serie de cuestiones y al control de ventilado. Entonces, las temperaturas, digamos que las leen otros 4 hilos, ¿ok? Y para yo mandar la temperatura que acabo de leer a los otros 4 hilos, lo hago con esta línea. Estoy haciendo una estructura que es un notificador que me he inventado yo, con un mutex, que ahora os explico por qué, y le mando, con esto estoy mandando a los otros 4 hilos la temperatura. Si vemos cómo funciona esto del lado del módulo de ventilador, ¿vale? El módulo de ventilador, pues hago exactamente lo mismo, me estoy creando aquí un hilo. Aquí estoy haciendo un canal de comunicaciones, un MPSC, Multiple Producer Single Consumer, productor múltiple consumidor único. Le estoy mandando, y aquí estoy diciendo que quiero escuchar los mensajes que emita el módulo de temperatura. Esta arquitectura que yo tengo aquí pues es un poco sucia porque usa variables estáticas globales, uso mutexes. Es muy criticable, pero quiero un poco que veáis cómo se puede hacer una de las posibles soluciones a estos problemas, ¿ok? Al final, el módulo de ventilador lo único que tiene es un bucle en el cual yo recibo eventos, que recibo actualizaciones de cuándo ha cambiado la temperatura, y dependiendo de ello, si la temperatura pasa de un umbral, el pin que yo tengo antes lo elevo a 3 voltios, digo que estoy, y aquí estoy escribiendo en un RWLog, que ahora os explico. Si no, si la temperatura es menor, pues absolutamente lo contrario. Y a su vez estoy mandando un mensaje a los demás. Aquí hay quiero explicar, o quiero que entendáis cómo funciona esta línea, el cooling right, junto con este lazy static que hay aquí. No el lazy static, sino este RWLog. Esto que tengo aquí, este cooling, es una variable pública estática que es un candado de lectura-escritura. Esto lo que me permite es esta variable estática la pueden leer varios hilos a la vez. Como es una variable estática, nunca se va a morir, entonces no tengo esos problemas de los tiempos de vida, los lifetimes. Como es estática, va a perdurar hasta que termine el programa, entonces no hay problema en que yo la lea desde cualquier sitio. Y como es un RWLog, no tengo el problema de que solo puedo tener o bien una referencia inmutable o bien muchas referencias mutables. El RWLog lo puedo atacar desde varios hilos a la vez, y puedo tener referencias mutables a lo que hay dentro del RWLog, que es un booleano en este caso. ¿Esto por qué lo necesito? Pues porque en otro módulo distinto, que es el del servidor web, cuando yo le pido una estructura de datos por determinada, cuando yo le pido el estado, esto es lo que yo estoy haciendo desde el servidor web, que esto es otro hilo totalmente distinto, ¿ok? Estoy accediendo al espacio de nombres del módulo. Dentro del espacio de nombres del módulo estoy accediendo a la variable estática pública y estoy diciendo que quiero leer el contenido de esa variable estática pública. Como es una referencia a un booleano, o sea, esto de aquí, lo que me devuelve, el resultado de esta función, el del read, es una referencia al contenido que apunta el RWLog, y como yo quiero leer el booleano en sí y no el puntero al booleano, tengo que desreferenciar manualmente el resultado de esta función. El Rust, aquí tengo que hacer una pequeña crítica a Rust, porque habitualmente la desreferenciación funciona automáticamente, pero en algunos casos hay que hacerla manual. Eso sí, en los casos en los que hay que hacerla manual, el compilador te va a gritar cuando estás compilando, así que tampoco es un problema muy grande. Pero esto es lo que estoy usando. Esto es un RWLog. Entonces,
Esto yo lo puedo acceder desde varios módulos a la vez, desde varios hilos a la vez de ejecución, pero cuando yo estoy escribiendo en el contenido que apunta esta variable, ningún otro hilo va a poder acceder a ello. Esto es un mutex de lectura-escritura. Cuando yo estoy escribiendo, si durante el tiempo que yo tardo en escribir el contenido apuntado de este candado, yo intento leerlo, porque al final esto es concurrente y eso puede pasar en cualquier momento en programación concurrente. Si yo intento leer algo a lo que estoy escribiendo, el hilo que intenta leer va a quedar bloqueado hasta que yo intente escribir. Es el concepto de mutex. Esto se consigue con una serie de técnicas de la CPU, pero al final lo que en efectos prácticos, tú tienes varios hilos ejecutándose y cuando llegas a un punto en el que tu hilo se tiene que parar, pues te paras y a lo mejor empieza otro o se desbloquea otro. A ver, como iba diciendo, tengo esta variable pública estática dentro de mi propio módulo estoy haciendo más o menos lo mismo, estoy haciendo el escribir, estoy haciendo el unwrap manualmente por gestión de errores en empotrado, que no es especialmente interesante. Pero, a ver, sí. ¿Y dónde lo tengo? Perdón, un segundito. Es esto nada más. Vale. O sea, tened en cuenta que yo puedo estar ejecutando tanto el código del módulo de ventilador que está arriba como el código de servidor web de abajo se pueden estar ejecutando a la misma vez, porque este cacharro, el SP32, tiene doble núcleo. Y cuando yo estoy haciendo hilos, cada uno de estos hilos puede ir en un núcleo distinto. Y puede estar ejecutándose a la vez el código de arriba y el código de abajo. Por esto se hacen los mutexes. Y funcionan bien. O sea, una cosa que me ha gustado mucho de Rust cuando he estado programando en empotrado es que no da ningún problema el hacer este tipo de mutexes, bloqueos de lectura-escritura, no dan absolutamente ningún problema. La otra parte de sincronización entre hilos, que es la parte de los eventos y los canales, voy a mostraros un poquito cómo he conseguido yo cómo he conseguido hacer esto. Esto se consigue con el MPSC, que esto es donde tengo la definición de MPSC, de Sync Sender, lo tengo todo arriba, ¿verdad? Sí. Estoy usando al final la librería estándar, todo lo que es el módulo de MPSC. Como os he dicho antes, esto es múltiple productor consumidor único. Esto es un canal de comunicaciones. Por un lado, yo llamo a una función send, que yo le mando un payload, una carga que puede ser arbitraria, y del otro lado, el otro hilo va a recibir lo que yo le había mandado. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a cómo funciona esto con send aquí, pues al final lo que estoy haciendo es desde un lado estoy llamando al send, que es una estructura de datos que en mi caso particular pues tiene este aspecto, pero yo desde aquí mando el send, desde aquí hago el recibir y lo que yo mando desde un hilo pues llega al otro. Ese es el concepto. Al final esto tiene unas implicaciones que es el tema del rendezvous, el tema de la sincronización, el tema de que el hilo que recibe va a estar quieto, va a estar parado hasta que yo le mande un dato, pero cuando yo mando un dato desde aquí, este hilo se despierta y ejecuta pues su lógica. Esto es mutexes al final. Entonces, si al menos os he ayudado a desmitificar un poquito esto de varios hilos o os he ayudado, pues ya está. No quiero tampoco extenderme mucho. Una nota que sí quiero hacer es, como estoy en empotrado, estoy haciendo los hilos con esta llamada, con la cual yo puedo decidir cuánto espacio de pila de llamadas le estoy pasando a cada hilo. Cada hilo va a tener una pila propia, todos los hilos comparten el heap, el montón de la parte baja de la memoria. Esto es importante porque
Hay algunos hilos que me pueden funcionar bien, pues con esto, con 3K de memoria, pero yo en mi placa empotrada tengo un total de 400K de memoria, total. En cuanto meto FreeRTOS, se me comen 200 fácilmente. Todo el servidor web son otros 50K. Toda la pila Wi-Fi para conectarme a la red Wi-Fi son otros 50K. Si quiero trabajar con el conversor analógico digital son 30K de memoria. El servidor web, además, si quiero descifrar JSON o desempaquetar JSON son otros 20K. Esto se va añadiendo y significa que yo tengo que ser, como tengo 10-15 hilos, tengo que tener un poquito de cuidado con cuánta memoria puede tener la pila de cada hilo. Entonces, esto me ayuda a tener la memoria muy controlada. Cuando uno está trabajando en un Linux y tal, tú dices, bueno, pues le mando una pila de 3 megabytes y me olvido porque mi máquina de 16 gigabytes de memoria tiene un gestor tiene un MCU de memoria virtual y me puedo despreocupar. Cuando estás en empotrado hay que tener un poquito de cuidado con esto porque muchos de los errores crípticos y arcanos que no se entiende por qué te está fallando la aplicación, en mi caso han sido por desbordamientos de pila, que el error no es un desbordamiento de pila, es un kernel panic o es un error de FreeRTOS, etcétera. Entonces, si estáis en empotrado, particularmente con OSP32, y os falla por algún... os da un error de FreeRTOS o un kernel panic, es posible que sea por el tamaño de pila. Es curioso porque aquí yo estoy cometiendo varios errores. Yo cuando he estado revisando este código sé que está mal, porque entre otras cosas estoy duplicando el evento que estoy generando desde un módulo, lo estoy clonando para cada uno de los módulos que lo reciben. Esto significa que yo tengo una estructura, este evento que yo mando, al final es una estructura que tengo definida por aquí arriba, es un enumerado, que dentro del enumerado tiene más estructuras con más campos, y al final, quieras que no, este tipo de datos me puede consumir en memoria, ahora mismo me consume 194 bytes, si no me equivoco. En algún momento me llegó a consumir, creo que eran 350 o 400, y cuando son 400 bytes y es un evento que se manda a 5 hilos que lo reciben, significa que yo estoy alocando o estoy reservando 2K de memoria, y 2K de memoria en mi situación de sistemas empotrados es notable. Entonces, yo tengo también que tener cuidado de esta estructura, hacerla muy pequeña, y en algún momento de mi vida tengo que cambiar esto, lo tengo que cambiar por hacer una referencia al evento, porque al final tengo la suerte de que es una estructura inmutable, es una estructura que solo voy a leer. Entonces, puedo puedo con algo de trabajo el cambiar la lógica para que lean de una referencia inmutable en vez de leer un clon. Pero esto también es la parte buena y mala, en mi experiencia, del compilador de Rust. El compilador de Rust te grita si estás intentando pasar varias referencias mutables a varias funciones que tengan tiempos de vida distintos. Y como estoy trabajando con hilos, cada hilo realmente es una función con su ámbito propio, con su tiempo de vida propio. Con lo cual, si intento hacer referencias mutables, el compilador me dice que no, y te dice, oye, considera, igual puedes clonar la cosa que intentas pasar. Y yo, como no sé Rust, pues digo, pues lo clono. ¿Cuál es la parte mala? Llego a este punto en el cual clono las cosas demasiadas veces, me quedo sin memoria y mi programa empotrado pues explota. Pero bueno, este es uno de los problemillas que tengo. Y pues no sé, esto es todo lo que yo quería un poquito contar, Sergio. Tampoco me quería extender mucho más. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Esto es increíble. Esto es muy increíble, me gustó muchísimo. Aquí me he estado tirando algunas cositas, si es que querés que pasemos a leerlas o querés comentar algo más. Mira, quería también comentar una cosa. Hay un chiste, cuando yo aprendí C hace muchos años, había un chiste que era que con C es fácil dispararte en un pie. Con C++ es más difícil dispararte en un pie, pero cuando lo consigues te vuelas la pierna entera. Y yo me gusta hacer un poco la coletilla de que con Rust no puedes disparar en un pie, porque Rust, en cuanto estás compilando algo, dices, ¿pero qué estás intentando hacer, idiota? ¿No ves que estás construyendo una pistola? Y yo digo,
pero si esto es una caja de galletas, te juro que estoy intentando hacer una caja de galletas, querido compilador de Rust. No estoy intentando hacer una pistola para dispararme en el pie. Entonces, la experiencia puede ser un poquito... el compilador puede ser un poquito agresivo las primeras veces que estás con Rust Sí, a este respecto. Pero la parte buena, y esto lo digo de verdad, el hecho de que a mí en Rust nunca he tenido ni un solo problema con punteros y estoy haciendo cosas que hacerlas con C tendría problemas de punteros todo el rato, que son mutexes de lectura-escritura, hilos y paso de mensajes. Estas cosas en C, mi experiencia con C es, tendría problemas de punteros constantemente. En Rust tengo 0 problemas de punteros. Y es una absoluta maravilla en ese respecto. totalmente. Y tú piensas que, por ejemplo, incluso que estás ocupando un save, o sea, pese a que estás usando un save y que estás haciendo cositas, no te ha reventado de una manera brutal, ¿no? O sea, imagínate, probablemente si lo hubieras estado haciendo con SEO o cosas así, ya hubieras quemado algunas placas. Sí, es posible. El unsave, como he dicho antes, lo estoy usando en sitios muy, muy, muy concretos y por motivos muy, muy, muy específicos. ¿Vale? Es porque cuando yo estoy accediendo al listado de los pines, que yo tengo pues los 30 pines, ese listado de 30 pines está en un sitio y yo solo tengo una referencia a la lista de 30 pines. Y yo lo que necesito tener es 2 referencias a un pin y a otro pin distinto. Y para hacer esas 2 referencias tengo que hacer un clon inseguro de cada uno de los pines. Yo soy muy, 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 muy consciente de que estoy haciendo un clon inseguro en un sitio muy específico porque quiero hacerlo así. ¿Vale? Entonces, claro, no es que esté prohibido, no es que sea un tabú en Rust hacer código inseguro, pero es como, si haces código inseguro, tienes que ser muy consciente de que estás haciendo código inseguro. ¿Okay? Que aquí, por ejemplo, yo lo puedo comentar que si te pasas, por ejemplo, por las STD, por la Standard Library Rust, por la Core, hay momentos en los que efectivamente utilizan un save y ellos dejan un comentario arriba diciendo this is safe because y te explican el por qué eso es safety, seguro, ¿no? 2 puntos, esto no tiene ningún problema porque antes hemos puesto esto de esta manera y sabemos que no va a dar problemas. Exactamente, Sí. o sea, siempre y cuando vas a ocupar el un save, pues que sea de manera, o sea, bajo tu propio riesgo, digámoslo así, ¿no? Sí. Esto también es una nota a las personas que estéis empezando a programar o que no tengáis demasiada experiencia a programar. Escribid comentarios, ¿vale? Comentarios de este estilo. O sea, yo soy consciente de que el código que he hecho para mi proyecto de Rust no es buen código porque no tiene una proporción de comentarios buena. Y hay que poner comentarios de por qué estás haciendo. No hay que decir el qué estás haciendo, sino hay que decir por qué estás haciendo esto. Y el comentario no hay que escribirlo para explicar o para documentar. El comentario hay que escribirlo para que cuando tú mismo leas tu propio código dentro de 6 meses, digas, hice esto de esta manera por esto. Qué bien haberme dejado a mí mismo una nota a mi yo del futuro. Ahí es cuando los comentarios son muy, muy, muy útiles. Porque por mucho que os creáis, no, yo estoy muy seguro de cómo he hecho mi programa, controlo absolutamente todos los aspectos, todos los módulos, todas las líneas, entiendo todas y cada una de las líneas de código del programa. Eso no sois capaces de decirlo dentro de 6 meses. Eso cualquier programador con experiencia os va a decir exactamente lo mismo. Dejaos comentarios para vuestro yo dentro de 6 meses. Sí, es totalmente de acuerdo. Bien, te voy a pasar aquí algunas preguntas que han estado surgiendo, ¿sí? Sí. Hay uno que preguntó, cierto que mencionaste Singleton, ¿por qué no lo preferiste? A ver, aquí es una cosa un poco filosófica también. Singleton, a ver, Singleton es un concepto de un libro que es el Patrones de Diseño de 4 personas que se denominaron el Gang of Four, y es un libro que, espera un segundo, es un libro que está un poco vilificado, tiene un poco de mala fama porque se abusó de él. En la época de Java, durante finales de los 90, se abusó de patrones de diseño. Y la gente hacía fábricas de genéricos, de singletons, de wrappers, de proxies. Y acabas con unos nombres de clase que se te salían del editor, ¿no? Ya va un momento.
Entonces, si me pones la pantalla un segundo, por favor. Voy. No estoy compartiendo, pero quiero Creo que sí compartir un estás compartiendo. poquito. Sí, estás Sí, ¿estoy compartiendo. compartiendo? Ya no, Estabas. le he dado ya. Perdón, botón. Vale. Tranqui. Es este libro, El Patrones de Diseño, y este es el libro que más o menos inventa a mediados de los 90. En este libro inventan el concepto de singleton, o formalizan el concepto de singleton, solterón, el concepto de factory, fábrica, el proxy, el envoltorio, el wrapper, la fachada, el facade. Entonces, son conceptos que realmente se aplican a cualquier lenguaje. ¿Ok? Sí que tienen mucho más sentido estos conceptos. Bueno, aquí tienes unos cuantos, sí, en el artículo de Wikipedia tienes un listado de los 20 o así patrones que hacen, ¿no? Las fábricas, el singleton, el adaptador, etcétera. Estos, como son conceptos que son aplicables a cualquier lenguaje y a cualquier situación, Rust al final los usa. O sea, yo tengo cosas que son fábricas, realmente. Una fábrica es algo que devuelve una instancia. De hecho, cuando yo tengo el 2.2.new, eso es una fábrica siempre, es una función fábrica, un método fábrica. Rust no usa herencia de clases, sino que usa composición de objetos o composición de estructuras. Entonces, la composición también es un patrón de diseño. En el caso específico de ESP para Rust, el listado de periféricos, la lista de los 30 pines, digamos, es un singleton, es un solterón. Solo existe una instancia de esa lista. Y yo cuando empecé, pues no encontré manera de acceder al singleton, tirarlo abajo y volver a acceder a ese singleton desde otro hilo. No encontré manera. Entonces, por eso estoy haciendo el clon inseguro de elementos de este singleton. ¿Okay? Pero sí que uso patrones de diseño, obviamente. Y, a ver, patrones de diseño es una cosa que te puede gustar o no gustar, pero en mi opinión también hay que aprender en programación de cualquier lenguaje. ¿Vale? Igual me repito un poco en lo que dije al principio de Rust no es la solución universal a todo, hay que conocer otros lenguajes. ¿Okay? Y uno no es buen programador cuando domina un lenguaje muy bien. ¿Okay? O sea, uno es buen programador cuando te dan 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas y ya estás usando otro lenguaje distinto. ¿Vale? Más o menos. Exactamente. O sea, por ejemplo, una cosa que se decía cuando yo estaba en la universidad, hace ya bastantes años, todo el mundo quería aprender Java, porque las ofertas de trabajo todas eran de Java. ¿Ok? Y, por ejemplo, en mi época se usaba mucho Smarty, que era un motor de templates de PHP, y todo el mundo quería aprender Smarty porque estaban ofreciendo trabajo de Smarty. Y Smarty ya no se usa. Y Java ha caído un poco en desuso. Entonces, no me quiero poner tampoco pesimista, pero a lo mejor dentro de 25 años no estamos usando Rust, estamos usando otra cosa. ¿Vale? Es posible, ¿vale? O sea, Rust tiene un aspecto muy bueno y creo que va a perdurar bastante. Pues es un lenguaje muy bueno de sistemas, pero nunca se sabe. ¿Ok? Y si únicamente haces Rust, te estás también encasillando, ¿vale? Entonces, o sea, hay que aprender, hay que hacer al menos un hola mundo de Python, JavaScript, algo en COBOL, si quieres, conocer que existe Lisp, conocer que existe Prolog, ¿ok? Porque al final las cosas, o sea, cosas como programación multihilo, desarrollo de empotrados. Desarrollo de empotrados vas a trabajar a lo mejor en C y tienes que a lo mejor mojarte los pies en C un poquito. JavaScript, yo, por ejemplo, para la interfaz web de esto, esto lleva un servidor web dentro tienes que llevar JavaScript y tienes que gestionar WebSockets tanto de Rust como de JavaScript, entonces tienes que conocer las dos. Hay que conocer un poquito de todo. Patrones de diseño es una de las cosas que es uno de mis, comillas, libros de cabecera. Yo recomiendo a todo el mundo al menos le eche un vistazo, pues es un libro que se aplica a cualquier lenguaje. ¿Okay? Totalmente. A cualquier lenguaje. Libros para empezar en desarrollo con Jaurora y Rust que me comentan por el chat. Si entráis al Discord de Ruslange Español, dejé un enlace al libro de Rust en empotrado, ¿vale? ESP-RS. Y lo que dije también en la primera charla, que es kit de Arduino para tener LEDs y componentes y resistencias,
Y un SP32 o una Raspberry Pico o un Microbit que te cuestan, aquí en Europa nos cuesta 3, 5, 8 euros cada una. Y con eso empezáis a hacer cositas. En el canal de Embedded, en el canal de empotrado del Discord de Ruslang, seguro que si preguntáis también os podemos dar alguna opción, ¿vale? Totalmente. Igual hay un libro de Rust, que es Rust para embedidos, y igualmente pueden comenzar a leer eso y nada. Perfecto. Sí, pero la mayoría de cosas de programación es aplicable a embebido empotrado. Sí, yo es que digo empotrado porque aquí en España decimos así. Lo único que hay que tener un poco más cuidado en cuanto al manejo de recursos, pero nada más. Hay que tener bastante más cuidado en manejo de recursos, sí. hay que ser un poquito más consciente del manejo de recursos. Esto es... Te hace ser consciente y partícipe de los recursos que tú tienes a tu alcance. Cuando tú estás desarrollando con medio megabyte de memoria, es muy distinto de cuando tienes una aplicación en Electron, que tú le pones un React y solo el runtime de React ya son 2 megas. Entonces, claro. Realmente, claro, también está la parte de la gente que dice que Rust es un lenguaje muy rápido. No, perdona, es que Rust te obliga a ser consciente de qué es lo que está gastando tiempo de CPU. Exactamente. ¿Okay? O sea, una cosa que tampoco he comentado de mutexes y multi-hilo es que un mutex te paraliza todos los hilos a la vez. Entonces, el código que tú ejecutas dentro de un mutex tiene que ser lo mínimo que tú puedas más o menos hacer. Entonces, tampoco se trata de maximizar al máximo, de tengo que saber cuántas instrucciones de CPU estoy metiendo en una sección crítica. Yo no estoy bajando a ese nivel. ¿Okay? Yo no soy como Juan con el bootloader. No bajo a ese nivel. ¿Vale? O sea, soy así. O sea, entonces, desde mi nivel, la preocupación es complejidad algorítmica, y en cuanto te preocupas de la complejidad algorítmica, te preocupas de todo. ¿Vale? Porque complejidad algorítmica la aplicas también al tamaño en memoria de las estructuras de datos. ¿Ok? No estamos teniendo, o sea, en JavaScript, cualquier cosa en JavaScript es un hashmap. Un objeto en JavaScript es un hashmap. En Rust es un struct de C, realmente. Entonces está mucho más comprimido en memoria. ¿Ok? Y estás más restringido. No es que, y es esto, no es que Rust sea mejor mágicamente que otros lenguajes, es que Rust te obliga a ser consciente de las cosas. No a un nivel de C, porque tú en C tienes que ser consciente de que no te estás apuntando la pistola al pie. ¿Sabes? Pero sí te hace consciente de cuántas estructuras de datos tienes, de qué no estás usando, de cuántos hilos estás desplegando para ejecutar, etcétera, etcétera. Exactamente, entonces, totalmente, ¿vale? De acuerdo. Vale. Y pues no sé, esto es todo lo que tengo, Sergio. Gracias por tenerme aquí y si quieres dar paso al siguiente ponente, pues yo encantado. Muchas gracias por tenerme.